En esta sesión vamos a trabajar conociendo y comprendiendo cuáles son los estándares de protección de niños y niñas y adolescentes de manera que nos ayuden a diseñar nuestra política de protección. Como hemos visto, la política de protección cuenta con distintos componentes, pero ¿qué hace que esa política contribuya a la protección? Es bueno que existan al menos estas cuatro normas. Existe una política, las personas cuentan, hay responsables y saben todas las personas de la organización qué hacer, existen procedimientos claros y organizacionalmente vigilamos, supervisamos y rendimos cuenta de los procesos de protección infantil que desarrollamos en nuestra organización. Esos cuatro estándares, esas cuatro condiciones, requisitos, criterios nos ayudan a que la protección infantil en nuestras organizaciones se cumplan. Si están estas cada una sueltas, digamos, por decirlo así, entonces es posible que no se generen las condiciones de protección. Por ejemplo, podemos contar por una política por escrito, pero las personas no la conocen, no la usan, no se cumplen. O al revés, las personas tienen una cierta sensibilización con respecto a la protección infantil y están predispuestas, pero no tenemos procedimientos claros, ¿cierto? Y esos procedimientos no están escritos, ¿cierto? O existen estas políticas, estos procedimientos, pero en realidad no los vamos supervisando, entonces no tenemos claro si está cumpliendo su objetivo de protección, si esas normas se están aplicando, si los procedimientos se están aplicando adecuadamente, si son los procedimientos adecuados y si estamos consiguiendo mantener a los niños seguros y protegidos. Entonces, estos cuatro estándares son claves para lograr la protección infantil. El primero, una política. Tenemos que contar con una política por escrito que describa cómo se compromete a prevenir y a responder adecuadamente frente a posibles daños que se pueda desarrollar contra niños y niñas. Entonces, todas las organizaciones cuya labor repercute en los niños de manera directa o indirecta deben elaborar una política clara que impida que se produzcan daños, o sea, que se prevenga, y que describa las medidas que se han adoptado para responder cuando surjan problemas de protección. Esta norma es fundamental que sea cumplida porque todos los niños tienen el derecho de ser protegidos y no correr riesgo producto de las acciones que las organizaciones, en especial las organizaciones que tenemos eh, objetivos de desarrollo, puedan infringir. Entonces, la política refleja una forma de cumplir los derechos o generar las condiciones para el ejercicio de los derechos a la protección, tal como se establece en la Convención de los Derechos del Niño. Y lo que es muy importante es que la política es un instrumento institucional, por lo tanto, es un documento que es aprobado por el directorio, por la dirección o por la máxima estructura, de tal manera que esta se aplique a todo el personal y a todos a quienes trabajan de manera colaborativa con la institución. Entonces, ¿qué nos hace ver que la política existe? Porque existen copias, porque están firmadas por el Consejo, porque se firma la política o la adhesión a la política cuando hay contrataciones, porque la política existe en versiones que sean amigables a los distintos actores de la institución, ya sea versiones amigables para los niños y las comunidades, versiones en idiomas locales, si eso corresponde. Entonces es bien importante que utilicemos, podemos basarnos en sacar muchas ideas de todas las políticas de protección infantil que tienen otras organizaciones, pero es importante no limitarse a solamente a copiarlas, ¿cierto? Sino que a buscar aquella política de protección que es adecuada a tu forma de trabajo, en el contexto donde estás y a los desafíos eh, que, que enfrenta la organización. Siempre es importante trabajar con un grupo de personas para poder desarrollar y difundir la política. Un equipo, una comisión que va a ir dinamizando, que va a ir sensibilizando, que va a ir haciendo los análisis de riesgo, ¿cierto? Y que es muy importante que se comunique a distintos actores, ¿cierto? En especial también a los niños. Es clave que la política no tiene que ser una herramienta que quede guardada en el escritorio y que se hizo y quedó en un cajón. De esa manera la política no contribuye a la protección. Veíamos, segundo estándar, las personas
las personas. ¿A qué se refiere este estándar, este criterio? Que para que existan condiciones de protección en la organización de protección infantil, es clave que la organización asigne responsabilidades y expectativas al personal y a sus redes y los apoye para que comprendan y actúen para cumplir las indicaciones que están en la política de protección. Fíjense qué importante esto. Hay responsables claros, hay expectativas al personal y hay un apoyo para que comprendan y actúen, ¿cierto?, para aplicar la política de protección. La organización asigna claras responsabilidades, ¿cierto? Y esto implica entender que todos tienen un papel en la protección de los niños, desde las personas que están en el campo en trabajo directo hasta aquellas que tienen otras funciones, a lo mejor administrativas, de gestión, de comunicación, en fin, todas las personas de la organización tienen un papel y tienen una responsabilidad en la protección. Y lo importante es que se vayan generando mayores niveles de sensibilización, de conciencia, de respuesta y sobre todo de comportamiento. Entonces, contar con personas claves, seleccionar a las personas tomando en cuenta elementos de protección, contar con códigos de conducta y tener acuerdos para que también voluntarios, visitantes y otros actores o las redes con las que trabajamos compartamos acuerdos de protección infantil en nuestras acciones es fundamental. Es importante asegurarse que todas las personas son conscientes de los posibles riesgos, conocen la política de protección, pero sobre todo entienden cuáles son sus obligaciones y tienen el interés de ponerla en práctica. Entonces es importante discutir abiertamente con los equipos, con los niños y con las familias lo que se está tratando de lograr y saber y preguntar cómo se puede trabajar juntos para superar estos posibles desafíos que puedan surgir. Y al revés también, no asumir que todos los que trabajan con niños y con niñas son personas confiables o no le harán daño a los niños por el hecho de que forman parte de organizaciones que defienden sus derechos. Estándar 3, procedimiento. Importante las personas, importante la política, pero también es clave que la organización cree un entorno seguro para los niños mediante la aplicación de procedimientos de protección, que son formas de actuar regulares, conocidas y aplicadas. Entonces, es clave que estos procedimientos estén detallados y son los que ayudan a que la política se pueda cumplir. De esta forma, con los procedimientos claros, podemos orientar las acciones que van a permitir la protección, disminuir los riesgos y actuar en caso de que nos encontremos con situaciones de desprotección, ¿sí?, o de posible violencia. Entonces, es muy importante hacer estos ejercicios que hablábamos de mapear cuáles son los recursos locales que pueden darnos cuenta de cuáles son los servicios de atención de la red de protección local, de los servicios de atención social, de protección frente a la violencia, de protección hacia los niños, hacia las mujeres, de tal manera que sabemos a quién recurrir en caso que lo necesitemos. Realizar los riesgos de protección de los niños y las estrategias de mitigación es importante para que estos procedimientos nos queden ajustados, ¿cierto? Y que estas medidas o estos procedimientos sean procedimientos regulares cada vez que vamos a hacer un evento, cada vez que vamos a hacer un encuentro comunitario, cada vez que vamos a hacer actividades o cada vez que vamos a hacer paseos o cada vez que vamos a hacer declaraciones públicas, ¿cierto? Existen procedimientos que nos permiten incorporar el tema de la protección infantil. Para que los procedimientos también funcionen, es importante que estos estén registrados, ¿cierto? Entonces, cada vez que hay incidentes, preocupaciones o denuncias, es importante que el sistema de casos, de manejo de casos y los responsables del sistema de manejo de casos también puedan documentar, registrar estos procedimientos de tal manera que se pueda aprender. ¿Qué es importante? Ser claro en cuanto son las responsabilidades, los procedimientos ayuden a mitigar los riesgos. Por supuesto, esto no va a impedir que puedan surgir situaciones de malos tratos o abusos, pero es importante que estos ayuden a resolver
¿cierto? Como pasos a seguir en caso de que esto surja. Y los procedimientos, igual que toda la política de protección infantil, es una estrategia que en la medida que la monitoreamos, la supervisamos, vamos a poder ir ajustando y aprendiendo de ella. Entonces no vamos a tener el mejor procedimiento de la noche a la mañana y es importante entonces que trabajemos con otras organizaciones que son especialistas en los temas de protección y estemos en redes con ellos. Porque este mensaje es importante. No intentemos hacer todo solo porque puede estar fuera de nuestras competencias, desde nuestra área de trabajo, de nuestros conocimientos. Y el cuarto estándar o normativa, cierto criterio para lograr la protección en la organización es que la organización supervisa y revisa las medidas de protección, vale decir, si se cumplen los procedimientos, si las personas están incorporando y aplicando la política de protección, si los procedimientos se están llevando digamos, de la manera que se ha establecido. Y por lo tanto, existen mecanismos para supervisar, para monitorear y también para rendir cuentas, o sea, para informar tanto a quienes nos apoyan como organización, tanto a los propios niños, las niñas, las comunidades, las familias con que trabajamos, cómo se ha manejado las situaciones de protección infantil. Y esto es bien importante porque podemos tener un código de conducta, pero si nunca lo monitoreamos, nunca lo supervisamos, es muy probable que este quede engavetado, quede guardado. Entonces, hacer esta supervisión y este proceso de rendición de cuentas nos va a ayudar a medir la efectividad de la protección de los niños con nuestra política. Generar un monitoreo activo nos va a permitir actuar de manera más preventiva, ¿cierto? Llegar antes de que las cosas se pongan mal. Y también, si tenemos un monitoreo reactivo, nos vamos a dar cuenta que vamos a responder cuando los problemas ya están sobre la mesa, ¿sí? Cuando las cosas ya van mal. Entonces es muy adecuado tener políticas de protección que son proactivas, ¿cierto? Que están supervisando, monitoreando, apoyando, dirigiendo, de tal manera que los procedimientos se cumplan. Y esta supervisión periódica va a ayudar a ir generando lecciones aprendidas, a ir generando adaptaciones y también incluyéndolos dentro de los procedimientos normales de la institución como los propios informes anuales. De esta manera eh, podemos contar con registros de estos riesgos, evaluaciones de auditoría, ¿cierto? ¿Cómo estamos? ¿En qué hemos avanzado? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Es cierto? Y de esta manera nos va a ayudar a ser transparentes con la información sobre la protección de los niños. Vamos a generar más credibilidad como organizaciones. Entendemos que la política por sí sola, el documento por sí solo, si no se pone en práctica, si no lo ponen en práctica las personas, si esos procedimientos no se llevan, no se ponen en acción y si no podemos tener conciencia de cuáles son los resultados de esto, entonces no vamos a lograr tener un retorno en relación a si las condiciones de la protección son adecuadas en el contexto que estamos desarrollando. Entonces es muy, muy importante entender que la política de protección como herramienta es uno de los estándares de protección y que necesitamos para generar condiciones de protección en nuestras organizaciones, contar con una política, contar con personas que entienden la importancia de ella, contar con procedimientos claros, ¿cierto? Y supervisar y vigilar esta política.